Sabes que eres muy inteligente, mamá. La voz de Isabel, fría y distante, atravesó el monótono zumbido de los neumáticos en la autopista I-5. La miré desde el asiento del conductor. No me miraba. Estaba concentrada en su teléfono, navegando sin parar con el pulgar por una vida que no me permitían presenciar. La luz moribunda de la tarde se reflejaba en la pantalla, iluminando un rostro que conocía mejor que el mío, pero que se estaba volviendo cada vez más extraño. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, volviendo la vista al mar de luces traseras rojas que teníamos delante. Nos acercábamos a la salida de Northgate, 20 minutos más y estaríamos en casa. Ya sentía cómo se instalaba la rutina, deshacer las maletas, escuchar historias del campamento, el olor del salmón salvaje que planeaba hornear para la cena llenando la cocina. Todo este arreglo, dijo, con la crueldad despreocupada que solo una chica de 17 años puede perfeccionar. Dejarme en casa de papá durante el verano, justo cuando más me pongo pesada, y luego recogerme justo a tiempo para que empiecen las clases. Es inteligente. Te quedas con todo lo bueno. El coche se sintió repentinamente frío, el aire denso y difícil de respirar. No sé a qué te refieres, Isabel. Finalmente levantó la vista, con una expresión plácida, una máscara de aburrimiento adolescente que yo sabía que era una fortaleza cuidadosamente construida. Es exactamente lo que hacías cuando era un bebé. Te escapaste cuando más me costaba cuidar, y luego luchaste por recuperarme cuando tuve la edad suficiente para ser divertida. Siempre te aseguras de conseguir el mejor precio. Un recuerdo, agudo e inoportuno, me asaltó. El olor a estéril del hospital, el increíble peso de ella, tan pequeña, contra mi pecho. Su padre, Henry, radiante a mi lado. Y luego, solo meses después, el aroma de un perfume extraño en sus camisas, las noches que, según él, se había desvelado en la oficina. ¿Escaparse? Las palabras fueron un golpe físico. Pensé en las noches que pasé llorando sobre una almohada después de que Henry tuviera su aventura, mientras yo aún estaba hinchada y sangrando por el parto. Pensé en él arrebatándome a nuestra hija de 1 año de los brazos, en su nueva esposa, Ginny, observándome desde la puerta con una expresión de leve compasión. No me había escapado. Me habían abandonado. Y luego, me habían robado. Durante 3 años, luché. Mi vida se había convertido en un torbellino de documentos legales, sesiones de mediación sin resultado y noches de insomnio alimentadas por café barato y un terror tan profundo que parecía una enfermedad física. Luché hasta que la vida de Henry cambió. Hasta que Ginny se embarazó y la realidad de un recién nacido con cólicos hizo que una niña habladora de 4 años pareciera una carga. Solo entonces se me permitió recuperar a mi hija. La niña que lloró por papá y mamá Ginny durante 6 meses seguidos, que se rehuía a mi contacto como si yo fuera la secuestradora. Y este era su recuerdo. Mis años de agonía, reenvasados como una estrategia inteligente. Mi pie pisó el freno. El coche giró bruscamente hacia el arcén de grava con un crujido ensordecedor, sacudiéndonos a ambos contra los cinturones de seguridad. Isabel soltó un grito de sorpresa y su teléfono cayó al suelo. ¿Qué carajo, mamá? Me volví hacia ella, con todo mi cuerpo temblando de una rabia tan pura y fría que parecía agua helada inundándome las venas. Tenía las manos aferradas al volante, los nudillos apretando la piel. Sal de aquí. ¿Qué? Sus ojos estaban muy abiertos, la máscara de aburrimiento se hizo añicos, reemplazada por una auténtica sorpresa. Dije que te fueras. No, espera, gruñí, las palabras abriéndose paso por mi garganta. No te voy a dejar tirado en la autopista. Te voy a llevar de vuelta. ¿De vuelta a dónde? Ya casi llegamos. No, no lo haremos, dije con una voz peligrosamente baja. Miré por el retrovisor, las caras de los demás conductores eran una borrosidad de curiosidad pasajera. Hice la señal de giro y volví a meter el coche en el tráfico denso, lejos de la salida, lejos de la vida que con tanto esfuerzo había construido. Vamos a tu casa. La que pareces preferir. El silencio en el coche durante los siguientes 15 minutos fue denso y sofocante. Conducía con el corazón en un puño. Durante 17 años, cada decisión importante, cada sacrificio,
cada lengua mordida y cada lágrima contenida, había sido por la chica sentada a mi lado. Había construido mi vida en torno a ella, como un arquitecto que diseña un edificio en torno a una única escultura invaluable. Ahora me di cuenta de que la escultura estaba hueca. Y el edificio era una jaula que yo mismo había creado. Henry y Ginny vivían en Bellevue, en una de esas relucientes construcciones nuevas que parecían un montón de cajas blancas, con ángulos pronunciados y ventanas enormes diseñadas para una vida de perfección cuidada. Un Tesla Model X flamante estaba aparcado en la entrada, su pintura blanco perla se burlaba de la practicidad de mi Volvo. Me detuve junto a la acera y apagué el motor. Mamá, esto es una locura. Papá no me esperaba. Estás siendo dramática. Entonces se sorprenderá, dije con palabras cortantes y definitivas. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió. Henry, aún guapo y carismático a sus 54 años, salió, seguido de Ginny y su hijo de 10 años, Evan, quien ya vestía un uniforme de béisbol impecable. El rostro de Isabel se iluminó con una alegría auténtica que de repente me di cuenta de que no había visto en años. Manipuló torpemente la manija de la puerta y salió del coche a toda prisa. «Papá», gritó, su voz era una melodía de puro deleite. Corrió hacia él, un frenesí de movimiento y entusiasmo adolescente. Observé desde el coche cómo Henry le daba un abrazo rápido con un solo brazo, con la vista ya escudriñando la calle en busca de tráfico. Él y Ginny intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Isabel, una comunicación rápida y silenciosa que ya no pude interpretar. Tras una breve y apagada conversación, Isabel dejó caer los hombros. Caminó con dificultad de vuelta a mi coche mientras la familia Thompson se apiñaba en su Tesla y se marchaba. Abrió la puerta del copiloto, sin subir, y señaló la entrada. «Van al partido del campeonato de Evan. Papá dijo que volvería tarde. Me dijo que sacara la llave de emergencia de debajo de la maceta». Señaló mi maletero. «¿Puedes traerme la maleta?» Salí y abrí el maletero. El siseo automático del sistema hidráulico sonaba anormalmente fuerte. Mientras ella sacaba su equipaje, Henry me envió un mensaje. «Lo siento, no puedo hablar. Hay un partido importante para Eve. Le dejamos pizza a Isabel en la nevera. Puede quedarse todo el tiempo que quiera». No respondí. Solo observé a mi hija arrastrar su maleta por la pasarela de hormigón inmaculado, una figura pequeña y solitaria en el contexto de una vida que anhelaba con todas sus fuerzas. Nunca miró atrás. Conduje de vuelta a mi tranquila casa en Queen Anne. La casa no solo estaba vacía, parecía vacía, una cáscara arquitectónica cuyo propósito acababa de desaparecer. En la isla de mármol de la cocina, bajo la iluminación de riel personalizada que había pasado una semana perfeccionando, reposaban los ingredientes que había comprado esa mañana en Pike Place Henriette, una deliciosa guarnición de salmón salvaje, un manojo de espárragos frescos y una bolsa de patatas nuevas. Un festín de bienvenida para uno. Con un suspiro que parecía salido de lo más profundo de mi alma, lo metí todo en el refrigerador, los movimientos decididos contrastaban marcadamente con el caos en mi mente. Me serví una copa grande de vino. Luego llamé a Megan. ¿Qué dijo? La voz de Megan sonó indignada. ¿Esa pequeña? Ay, Olivia, te lo juro. ¿Después de todo? Los honorarios legales, las facturas de la terapia, los años que pusiste tu vida en pausa. Cree que todo fue una maniobra calculada, dije con voz monótona, sin la emoción que me azotaba. Cree que la abandoné. Porque Henry y esa serpiente de Ginny llevan más de una década envenenándola, espetó. Compran su amor con objetos brillantes y sin reglas, mientras que tú eres quien tiene que poner límites y pagar las cuentas. Claro que eres el malo. Tenía razón, por supuesto. Durante años, había asumido todos los gastos yo sola, la matrícula de la escuela privada, el ortodoncista, los campamentos de verano. Henry no había pagado ni un centavo de manutención en una década, y yo no había insistido, diciéndome que era mejor tener paz que luchar por dinero que podía ganar yo misma. Un error. Lo único que había logrado fue convertirlo en el padre divertido y a mí en el proveedor, un cajero automático andante y parlante. ¿Te acuerdas de Raymond?, pregunté en voz baja,
mientras hacía girar el Cabernet rojo intenso en mi copa. Megan hizo una pausa. ¿Raymond Collins? Claro. El que se escapó. Dios mío, Olivia, era perfecto. ¿Por qué? Estaba pensando en por qué terminé con él, dije, con el recuerdo nítido y doloroso. No era solo un pensamiento, era un flashback en toda regla. Raymond y yo, sentados en ese pequeño restaurante italiano de Fremont, su mano sobre la mía, sus ojos llenos de planes para un futuro que me incluía. Veamos lugares juntos, había dicho. Y lo único que podía ver era el garabato de Isabel, de 9 años, en su diario: si mamá se casa con Raymond, la odiaré para siempre y espero que se muera. Una semana después, quedé con él para tomar un café y le di un discurso estéril y cobarde sobre la necesidad de centrarme en mi hija. Le rompí el corazón para proteger el de mi hija. Olivia, basta, dijo Megan, con voz más suave. No puedes torturarte con preguntas impredecibles. Hiciste lo que creías mejor para tu hijo. ¿Pero qué pasa si mi hijo es un agujero negro?, susurré. ¿Y si he estado vertiendo todo lo que tengo, mi carrera, mi felicidad, mi amor, en un vacío? Antes de que Megan pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Era una foto de una rebanada de pizza de pepperoni, sostenida en un selfie. El texto decía: papá me trajo pizza de The Cheesecake Factory. ¡Qué rica! Reconocí el plato enorme y la decoración. No era comida a domicilio. Eran las sobras de una cena que habían tenido sin ella. Me dolió el corazón con una familiar y amarga pena. Escribí una mentira, las palabras sabían a veneno. Se ve delicioso, cariño. Me alegra mucho que estés feliz. Unos días después, paseaba por los pasillos del PCC Henriette local, el olor terroso de los productos orgánicos no calmaba mis nervios. Estaba en piloto automático, comiendo col rizada y quinoa, los pilares de una vida saludable que sentía que no estaba logrando vivir. ¿Olivia Spencer? ¿Eres tú? Me giré y vi a Karen, una mujer que había trabajado en el departamento de contabilidad de mi primer estudio de arquitectura hacía más de una década. Era alegre y amable, y además una chismosa conocida. Karen. Hola. ¿Cómo estás? Intercambiamos las bromas de siempre, el trabajo, la ridícula vivienda de Seattle en Henriette, la lluvia incesante. Entonces ella bajó la voz con aire conspirador. Vi a tu ex, Henry, el otro día en Wild Waps con su familia, dijo. Su nueva esposa es guapísima, ¿verdad? Y su hijo es un clon de Henry, qué monada. Un recuerdo me vino a la mente: Isabel, de 7 años, gritando de alegría mientras empujaba su flotador hacia la piscina de olas de ese mismo parque. Su pequeña mano apretaba la mía, su confianza absoluta era palpable. Forcé una sonrisa. Oh, qué bien. Pero no vi a tu hija, continuó, sin darse cuenta. Siempre olvido su nombre. Isabel. Eso es. ¿Está en el campamento? Algo así, dije con evasivas. Está pasando tiempo con su padre. La mentira que Isabel me había contado sobre que la familia de su padre iba a un centro de tutoría me vino a la mente, nítida y clara. No era un parque de diversiones. Era un engaño insignificante e inútil. Una mentira dicha no para evitar problemas, sino simplemente porque era más fácil que la verdad. Porque la verdad, que habían ido a divertirse sin ella, era demasiado triste para admitirla, incluso para mí. Qué lástima que se lo haya perdido, dijo Karen con voz alegre. Sabes, debe ser muy duro para ti, después de todo este tiempo. Renunciaste a tanto por esa chica. Se acercó más. Si alguna vez quieres volver, el primo de mi marido acaba de regresar de Austin. Es un hombre canoso, totalmente disponible. Deberías dejar que te ayude. Normalmente, me habría reído y declinado cortésmente. La idea de salir con alguien me parecía una actividad para otra mujer, de otra vida. Pero hoy, bajo las luces fluorescentes de la sección de productos orgánicos, vaciada por la traición de mi hija, algo dentro de mí se quebró. Los años de abnegación, de ponerme en último lugar, se sintieron menos como un sacrificio noble y más como una tarea inútil.
Fue un pequeño y desesperado acto de rebeldía contra la vida que había construido con tanto cuidado y tanta miseria. Está bien, me oí decir, con la palabra teniendo un sabor extraño en mi boca. Los ojos de Karen se abrieron de sorpresa y alegría. ¿En serio? Claro, dije, sintiéndome invadida por una oleada de apatía temeraria. ¿Por qué no? Envíame sus datos. Canlis es toda una institución en Seattle, un lugar encaramado en una colina con vistas al lago Union, diseñado para celebraciones tranquilas y acuerdos cerrados con cócteles caros. Me pareció un entorno extraño y excesivamente formal para una cita a ciegas a la que solo había accedido en un momento de desesperación. Al entregarle mi abrigo a la anfitriona, un nudo de arrepentimiento se me hizo en el estómago. ¿Qué hacía allí? Y entonces lo vi. Estaba sentado en una mesita junto a la ventana, mayor, con canas en las sienes que lo hacían parecer más distinguido, pero reconocible al instante. Me quedé sin aliento. Era Raymond Collins. Por un momento, consideré darme la vuelta y salir directamente por la puerta. La búsqueda de pareja de Karen había pasado de la buena intención a la crueldad. Pero entonces él levantó la vista, y sus ojos bondadosos e inteligentes que antes conocía mejor que los míos, se abrieron de par en par al reconocerme. Una lenta sonrisa de incredulidad se dibujó en su rostro. Estaba atrapada. ¿Olivia? Preguntó mientras me acercaba, poniéndose de pie. No tenía ni idea. Yo tampoco, conseguí decir, intentando devolverle la sonrisa. Mañana voy a tener una conversación seria con Karen. La incomodidad inicial se disipó más rápido de lo esperado, reemplazada por la comodidad de una historia compartida. Hablamos durante 2 horas, mientras las luces de la ciudad centelleaban bajo nosotros como una constelación caída. Él había pasado los últimos 8 años en Boston, liderando un equipo de desarrollo de software para una importante empresa tecnológica. Nunca se había casado. Estuve a punto una vez, admitió, revolviendo su Old Fashioned. Pero nunca me pareció correcto. Supongo que siempre he estado comparando. Bajé la mirada a mis manos, con una culpa familiar retorciéndose en el estómago. Raymond, sobre aquel entonces. Siento mucho cómo terminé todo. Fue abrupto, y te merecías algo mejor. No voy a mentir, fue duro, dijo, con la mirada firme y desconcertantemente directa. Eras la única persona con la que había planeado seriamente un futuro. Un día hablábamos de barrios, y al siguiente te habías ido. Pero siempre supe que no se trataba de mí. Se trataba de Isabel, ¿cómo está? Y así se lo conté. Le hablé de su próximo último año, de la presión de las solicitudes de ingreso a la universidad, de su talento artístico, de mi horario meticulosamente planificado para maximizar sus posibilidades de entrar en una buena universidad. Le presenté la imagen de la madre devota, la que había tomado la decisión correcta, la que no se arrepentía. Fue una mentira hermosa, cuidadosamente construida, y me sentí como si tuviera a serrín en la boca. Mientras el camarero traía la cuenta, Raymond se inclinó sobre la mesa y me tocó la mano con suavidad. Su tacto era cálido, familiar, y me produjo una sensación que no había sentido en años. Eres una madre increíble, Olivia. Siempre lo fuiste. Pero ya casi es mayor. No olvides que tú también tienes la oportunidad de tener una vida. Hizo una pausa, con expresión sincera. He vuelto a Seattle para quedarme. Mi empresa acaba de abrir una nueva sede aquí. No me mudé solo por el trabajo, Olivia. Volví con la esperanza de encontrarme contigo. Me gustaría volver a verte. No esperemos otros 8 años. La oferta flotaba en el aire, una puerta a una vida que había encerrado. Por un instante de vértigo, quise atravesarla, liberarme del peso aplastante de mi condena autoimpuesta. Pero los años de condicionamiento, el hábito profundamente arraigado del sacrificio, eran una fortaleza. No puedo, dije, apartando la mano. Las palabras me saben a ceniza. Ahora no. El último año de Isabel es el año más importante de su vida. No puedo permitirme distracciones. La sonrisa de Raymond se tiñó de una tristeza familiar. De acuerdo, Olivia, dijo, asintiendo. Lo entiendo.
Pero mientras conducía a casa, supe que no. No podía entender que no solo priorizaba a mi hija. Me escondía tras ella, usándola como escudo contra mi propia vida. Entré en una casa oscura. Encendí la luz del pasillo y la vi de inmediato, una silueta en el sofá, esperando. El corazón me dio un vuelco. ¿Isabel? ¿Has vuelto? ¿Todo bien? No respondió. Se levantó y, en la penumbra, pude ver la furia que le deformaba el rostro. Me tendió el teléfono, con la pantalla encendida. Era una foto borrosa, obviamente tomada desde el otro lado de la habitación. Una foto de Raymond y yo sonriendo en el restaurante. Una amiga mía estaba en Canlis con sus padres, susurró. Me envió esto. ¿No es tu mamá la que está en una cita? ¿Cómo pudiste? Estaba demasiado aturdida para hablar. Por un momento, solo pude pensar, soy una mujer de 52 años interrogada por mi hijo. No puedo creerlo. Gritó, subiendo la voz con cada palabra. ¿Sigues viendo a ese hombre? ¿A ese hombre que intentó destruir nuestra familia? No fue eso lo que pasó, y lo sabes, dije, recuperando la voz. Fue una coincidencia. Una trampa de un amigo bien intencionado. Hacía 8 años que no lo veía. ¿Una coincidencia? ¿También te acuestas con mi profesor de cálculo? ¿Es otra casualidad? Replicó, con acusaciones cada vez más violentas. ¿Y el doctor Evans? Veo los mensajes amistosos que le envías sobre mis alergias. Me dices que ni siquiera piense en chicos, que tengo que centrarme en mi futuro, pero tu vida es asquerosa. Eres patético. Basta ya. Rugí finalmente, con la injusticia ardiendo en mi pecho. Hablo con tu profesor /diagonal sobre tus notas porque te cuesta. Hablo con tu médico /diagonal sobre tu salud porque tienes alergias graves. Eso es lo que hace una madre. No es repugnante. Eres una hipócrita, se burló, con el rostro afeado por el desprecio. Tenerte como madre es humillante. Agarró su mochila, que ahora veía junto a la puerta, y salió hecha una furia, dando un portazo tan fuerte que un marco de fotos resonó contra la pared. Me quedé en el silencio resonante, la fuerza de su odio me dejó sin aliento. Una oleada de dudas me invadió. ¿Había sido demasiado amable? ¿Había borrado la línea? Las preguntas eran una forma de autoflagelación, un intento desesperado de encontrar una razón para su crueldad que yo pudiera arreglar de alguna manera. Mi teléfono vibró. Era Megan. No había texto, solo una imagen. Una captura de pantalla de Instagram. Era una selfie de Ginny, abrazando a Isabel, quien estaba acurrucada en su hombro, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Ginny sonreía serenamente a la cámara. El pie de foto decía, a veces, lo único que una chica necesita es a su mamá. Me alegro mucho de haber podido estar aquí para mi dulce niña esta noche cuando me necesitaba. Me invadió una oleada de náuseas. Era una actuación, una obra teatral de redes sociales perfectamente elaborada. Entonces, apareció una notificación en la parte superior de la pantalla, una cruel retorcida cuchillada. Isabel Spencer ha compartido una publicación por primera vez en mucho tiempo. Con las manos temblorosas, abrí la aplicación. Durante 2 años, el perfil de Isabel había estado bloqueado para mí. Esta noche, me había desbloqueado. Había abierto la puerta lo justo para que viera esta única publicación. Era la misma foto que Ginny había publicado. Pero el pie de foto de Isabel era diferente. De corazón a corazón con mamá. Fue deliberado. Fue un mensaje, enviado con precisión quirúrgica. Tú no eres mi madre. Ella sí lo es. Tomó mi herida más profunda y le entregó el cuchillo a la única persona en el mundo que sabía que podía retorcerla mejor. Algo dentro de mí no solo se rompió, sino que se evaporó. El amor feroz, devorador y abnegado que sentía por mi hija, se desvaneció. Fue reemplazado por una calma aterradora y liberadora. La lucha había terminado. Había perdido. Y al perder, finalmente fui libre. Unos días después,
me encontraba conduciendo hacia Bellevue. No sabía por qué. Era una compulsión, una última y desesperada necesidad de ver algo que diera sentido a los restos. Operaba con una pizca de esperanza que ni siquiera sabía que me quedaba, un instinto maternal tonto que me susurraba, quizás todo sea un malentendido. Aparqué cerca de la casa de Henry, con el motor al ralentí. El sol de la tarde se reflejaba en las enormes ventanas. Y entonces los vi. Ginny e Isabel estaban en el jardín delantero, meticulosamente ajardinado, arrodilladas sobre un rosal. Ginny le enseñaba a Isabel a podar las flores marchitas, con movimientos pacientes y elegantes. Isabel reía, con la cabeza echada hacia atrás, una risa genuina y espontánea que no me había oído en años. En un momento dado, Ginny apartó una hoja suelta del pelo de Isabel, un gesto de intimidad informal que fue como un puñetazo en el estómago. Eran un retrato de la felicidad doméstica, madre e hija en un jardín soleado. Isabel levantó la vista y vio mi coche. La risa se apagó en sus labios, reemplazada por un destello de fastidio. No me saludó. No se acercó a mí. Me dio la espalda, devolviendo deliberadamente su atención a las rosas, a Ginny. Ginny me miró, me vio y me saludó con la mano, despacio y con una sonrisa triunfal en los labios. Era el saludo de una vencedora. Puse el coche en marcha y me alejé de la acera. El último atisbo de esperanza se había extinguido. No solo era indeseable, era una intrusa en la vida de mi propia hija. El malentendido era solo mío. Había malinterpretado mi papel. No era su madre. Era un recurso, y mis recursos ya no eran necesarios. A la mañana siguiente, entré en mi despacho, pasé por alto mi propia oficina y fui directo al socio principal, Robert Davison. Irradiaba una energía fría y concentrada que no había sentido desde que era arquitecto junior y buscaba labrarme un nombre. Robert, dije sin esperar a que me invitaran a sentarme. Quiero el proyecto de Hamburgo. Levantó la vista, sorprendido. El proyecto de Hamburgo era una tarea enorme, diseñar la nueva sede norteamericana de un gigante alemán de la ingeniería. Era prestigioso, pero también una fábrica de mala muerte, conocida por sus plazos imposibles y sus clientes exigentes. Durante años, había evitado estratégicamente proyectos de esa envergadura, aquellos que requerían semanas laborales de 80 horas, incompatibles con ser madre soltera. Olivia, es un gran compromiso, dijo con cautela. ¿Estás segura? Nunca he estado más seguro, respondí. Dame el cliente más difícil, el plazo más ajustado. Estoy listo. Una semana después, Robert me llamó a su oficina. Los clientes de Hamburgo estaban encantados con mis diseños preliminares. Están impresionados, Olivia. Muy impresionados, dijo, reclinándose en su silla. Tanto que han hecho una propuesta interesante. Quieren que el arquitecto principal del proyecto esté radicado en el lugar, en Alemania. Dejó que eso quedara en el aire. Ofrecen un intercambio de liderazgo de 10 meses. Supervisarías las etapas finales de diseño desde la sede central, y ellos se beneficiarían de tu supervisión directa. A tu regreso, te espera una colaboración plena. Francamente, añadió, esta oferta debería haber estado sobre la mesa hace 5 años. Sé que la situación con tu hija ha dificultado considerar algo así, pero ahora parece el momento perfecto. Alemania. 10 meses. Un océano entero entre mi vida y yo. Era una cápsula de escape, un bote salvavidas, un billete dorado para escapar del infierno en el que se había convertido mi vida. Era todo lo que deseaba. Pero esa noche, el condicionamiento de 17 años libró su última y brutal batalla. ¿De verdad podría hacerlo? ¿Podría simplemente marcharme? Buscando una respuesta que ya conocía, me encontré en la habitación de Isabel. Estaba exactamente como la había dejado, la ropa en el suelo, el maquillaje en el tocador. Las paredes seguían del mismo tono rosa peonía que había elegido a los 12 años. Me dolía el corazón, no de amor, sino de su sombra. Su diario estaba en la mesita de noche, abierto. Sabía que era una infracción, pero ya no me importaban las reglas de un juego que ya había perdido. Lo recogí. Su caligrafía, familiar y pulcra,
la que le había enseñado a escribir, llenaba la página. 10 de agosto. Tengo que volver a su casa mañana. ¡Qué fastidio! No quiero verle la cara. 13 de agosto. Ginny es mi única madre de verdad. Ojalá la otra simplemente tuviera un accidente de coche y muriera. 14 de agosto. No me quiere, solo me quiere como su plan de jubilación. ¿A quién le importa si tiene dinero? Si papá no estuviera tan estresado, nunca viviría con ella. 16 de agosto. Dios, espero que no intente venir al baile de graduación. Lo arruinaría todo. Mi visión se nubló. El libro se me resbaló de las manos entumecidas. Morir. Deseaba que muriera. No era un melodrama adolescente. Era un desprecio frío y duro, escrito con tinta negra. Veía mi amor como una transacción, mi presencia como una vergüenza, mi propia existencia como un obstáculo. Me senté en el suelo de la habitación rosa de mi hija durante un buen rato, con el silencio roto solo por el sonido de mi propia respiración. La guerra interior había terminado. El último soldado de mi devoción maternal había caído. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Encontré el borrador que le había escrito a Robert ese mismo día, el que rechazaba cortésmente la oferta, alegando obligaciones familiares. Lo borré. Luego escribí uno nuevo. El clic de las teclas fue nítido y decidido en la habitación silenciosa. Asunto: Bolsa de Hamburgo. Querido Robert. Gracias por la increíble oportunidad. Acepto. Mejor. Olivia Spencer. Presioné enviar. Y por primera vez en 17 años, solo pensé en mí. El baile de graduación era una institución sagrada en el Instituto de Isabel, una temporada de planificación frenética y gestiones sociales que comenzó meses antes de la llegada de Spencer. Una semana antes del evento, Isabel apareció en mi puerta. Llevaba una caja de mis macarons favoritos de una panadería del centro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mamá. Estaba por aquí, dijo con un tono un poco demasiado alegre. Vine a buscar mi vestido. Estaba empaquetando, revisando archivos profesionales y recuerdos personales, rodeada de cajas de cartón. Está en tu armario, en la funda para ropa, dije con un tono educado pero neutral. Sírvete tú misma. Corrió a su antigua habitación, y un momento después, oí un jadeo teatral de alegría. Dios mío, mamá, es aún más bonito de lo que recordaba. Tienes un gusto exquisito. Eres la mejor madre del mundo. Los halagos, que antes eran una moneda con la que podía comprar cualquier cosa, ahora parecían inútiles. Salió, agarrando el vestido protector, una creación vaporosa de marchesa con cuentas que le había costado una fortuna. Bueno, mañana es una gran noche, dijo, intentando parecer informal. Sé que estás muy liada con el trabajo, pero solo quería verte. Tengo un vuelo mañana por la noche por un viaje de negocios, dije, lo cual era cierto. No puedo ir para las fotos. Una oleada de alivio visible inundó su rostro antes de reemplazarlo rápidamente por un puchero teatral. ¡Ay, qué lástima! Supongo que tendré que pedirles a papá y a Ginny que salgan conmigo en las fotos. No te enfades, ¿vale? No lo haré, dije, y por primera vez ese día, mi sonrisa fue sincera. Que lo pases genial. Esa noche, me sugirió que saliéramos a cenar. Hace siglos que no como tu comida, dijo con nostalgia. La cocina está hecha un desastre con todo este equipaje, mentí con naturalidad. Vamos a ese restaurante italiano que te gusta. En el restaurante, mientras comían pasta, finalmente dio el primer paso. Picó un poco de comida, suspiró dramáticamente y se lanzó a un discurso cuidadosamente ensayado sobre el estrés que sufría su padre. Su negocio está un poco ajustado ahora mismo, y con el béisbol de Evan, las cosas están caras, dijo, mirándome con ojos grandes y suplicantes. ¿Cómo me quedo mucho allí ahora? Y él me lleva a todos lados, estaba pensando, quizás podrías ayudarlo un poco, con mis gastos. La escuché pacientemente hasta que terminó. No discutí. No mencioné la década de pagos de manutención atrasados. Simplemente asentí, saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco.
¿Cuál es su número de cuenta? Sus ojos se iluminaron. Recitó las cifras de memoria. Las escribí, ingresé la cantidad, $50.000, y le mostré la pantalla antes de confirmar. ¿Será eso suficiente para cubrir tus gastos del próximo año?, pregunté. «Wow, mamá, sí, gracias». Suspiró, con una alegría genuina y absoluta, completamente ajena a la finalidad del acto. Presioné, confirmar. En la línea de notas, había escrito, pago final de manutención infantil para Isabel Spencer. Fue el último cheque que le extendería. La última de mis deudas, pagada en su totalidad. La noche siguiente, el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma era un caos de viajeros y anuncios. Pero dentro de la sala de espera, reinaba la calma. Mi vuelo a Hamburgo tenía previsto embarcar en 1 hora. Era también la hora exacta en que empezaba el baile de graduación de Isabel. Me llegó una notificación al teléfono. La preparatoria Northwood estaba transmitiendo en vivo la llegada de los alumnos al baile de graduación. Una tradición moderna para los padres que no pudieron asistir. Movida por una curiosidad extraña y distante, hice clic en el enlace. La transmisión en vivo fue un mar de recuerdos que esperaba crear. Padres sonrientes tomándose fotos, chicas abrazando a sus amigas, un sentimiento de celebración comunitaria. El vídeo, grabado por un estudiante, era inestable y mostraba un desfile de adolescentes con atuendos glamurosos bajando de limusinas hacia una alfombra roja. Observé durante unos minutos una procesión de rostros desconocidos, y entonces la vi. Isabel emergió del Tesla de Henry, una visión con el vestido de marchesa, con el peinado y el maquillaje impecables. Sonrió radiante, saludando a sus amigas. Un momento después, Henry, con un traje a medida, y Ginny, con un elegante vestido de noche, la flanquearon. Posaron para la cámara, una familia perfecta y feliz. Un estudiante con un micrófono se les acercó. «Isabel, te ves increíble. ¿Están tus padres aquí contigo esta noche?» La sonrisa de Isabel era brillante, cegadora. Abrazó a Henry y Ginny con fuerza. «Sí. Me alegro mucho de que mamá y papá hayan podido estar aquí para apoyarme esta noche. Mi mamá y mi papá». Ella me había borrado. Delante de toda la escuela, me había reemplazado públicamente y por completo. Observé al trío sonriente en mi pantalla y esperé la familiar punzada de dolor, el peso aplastante del desamor. Pero nada llegó. Solo había un profundo silencio resonante en mi alma. El último nudo de la obligación maternal se había cortado. Una voz tranquila e incorpórea anunció que mi vuelo ya estaba embarcando. Apagué el teléfono, lo guardé en el bolso y me levanté. Caminé hacia la puerta de embarque con pasos firmes y ligeros. El avión despegó hacia el cielo oscuro y lluvioso, y mientras las luces de Seattle se desvanecían bajo mis pies, no sentí ninguna pérdida. Solo la paz serena y emocionante de un nuevo comienzo. Los 10 meses que pasé en Hamburgo fueron una revelación. Trabajé más duro que en años, dedicando a mi carrera toda la energía que antes reservaba para Isabel. Mis colegas alemanes fueron brillantes y colaboradores, y mi trabajo prosperó. Mi vida adquirió un nuevo ritmo, dictado por los plazos de diseño y los horarios de trenes, no por la angustia adolescente. Los fines de semana, Raymond volaba desde Estados Unidos. Exploramos Berlín, tomamos un tren a Praga y bebimos vino en pequeños cafés del antiguo barrio de almacenes de Hamburgo, el Speicherstadt. Una tarde, mientras caminábamos por un canal, se detuvo y me tomó de la mano. «Siento que llevo 8 años esperando esto», dijo. «Por ti. Por ti, por tu verdadero yo, no por quien se escondía». Estaba escondido a plena vista, admití. «Lo sé», dijo sonriendo. «Me alegra que por fin haya salido. Era una vida que había olvidado que me era permitido tener, una vida de camaradería, desafío intelectual y alegría». La llamada llegó un martes por la mañana, 3 meses después de mi llegada. Era Isabel, frenética y sollozante. «Mamá, ya no puedo más, tienes que volver a casa». Se lamentó. «La casa de Henry es diminuta, mi cama es un sofá cama abultado en el estudio y no tengo privacidad. Evan es un niño pesado, y Ginny no para de hacer comentarios sobre cómo mis cosas invaden su casa, y la comida,
Es una comida asquerosa para llevar y chatarra congelada. Escuché impasible. Eso suena difícil, dije con calma. ¿Por qué no usas parte del dinero que le di a tu padre para encontrar un pequeño apartamento cerca del campus? O podrías solicitar un internado en la universidad. No quiero embarcar, quiero volver a casa, quiero que vuelvas a casa. Gritó, lo siento, mamá. Me equivoqué, ¿vale? Te extraño. No estaré en casa hasta dentro de 7 meses, dije con voz firme, pero con tono amable. Tomaste una decisión, Isabel. Tienes los recursos para encontrar una solución. Unas semanas después, recibí un correo electrónico de la consejera escolar de Isabel. Me escribía porque las calificaciones de Isabel habían bajado drásticamente. Estaba reprobando cálculo y su promedio había bajado tanto que ya no podía acceder a ninguna de las universidades estatales que habíamos elegido. La consejera comentó que había intentado programar una reunión con el padre de Isabel, pero que no había respondido. Cuando finalmente lo contactó por teléfono, se mostró sorprendentemente despectivo. Las palabras exactas del señor Thompson fueron: no todo el mundo está hecho para una universidad de 4 años. Un colegio comunitario está bien para ella, puede aprender un oficio. Las palabras lo confirmaron todo. Henry nunca había sido padre, había sido un papá de Disneylandia. Estaba allí por diversión, pero no le interesaba el trabajo. Le respondí a la consejera agradeciéndole su preocupación. Solicité formalmente que Henry Thompson figurara como único contacto educativo y de emergencia para Isabel de ahora en adelante, ya que vivía en el extranjero. Fue mi último acto de delegación. Cuando regresé a Seattle, fue para un ascenso, una colaboración y una fiesta de bienvenida organizada por un radiante Raymond. Unos días después, volví a mi casa. La llave seguía funcionando. Encontré a Isabel en la sala, rodeada de cajas de comida para llevar, viendo un reality. Había subido de peso y tenía la cara hinchada y llena de acné. Levantó la vista cuando entré y, por un instante, apenas la reconocí. ¿Mamá? Una lenta sonrisa esperanzada se dibujó en su rostro. ¿Has vuelto? Corrió a abrazarme, pero levanté una mano para detenerla. Me senté en el sillón frente al sofá y la miré, mi hija, que ahora era una desconocida. No he vuelto para quedarme, Isabel. Vine a hablarte de la casa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué quieres decir? Raymond y yo nos casamos, dije simplemente. Compraremos una casa nueva juntos. En cuanto a esta casa, tienes 2 opciones. Puedes buscar tu propio apartamento o firmar un contrato de arrendamiento formal y quedarte aquí como inquilino, pagando el alquiler del mercado. El pánico se apoderó de sus ojos. ¿Una inquilina? Pero si soy tu hija. Nuestra relación madre-hija terminó el día que leí tu diario, dije con voz desprovista de emoción. El día que supe que deseabas que muriera. Se le borró el color del rostro. ¿Leíste mi diario?, balbuceó, recayendo en la indignación. Sí. Y ahora hemos terminado. Ya no seré tu madre. Pero no te dejaré sin nada. Coloqué un portafolios grueso sobre la mesa de centro. Aquí están los documentos del Fondo Fiduciario para la Educación que creé cuando naciste y las pólizas de seguro que he mantenido para ti. Es una cantidad considerable de dinero. Suficiente para la matrícula en un colegio comunitario o para la entrada de un pequeño apartamento algún día. Es el último regalo que recibirás de mí. Lo que hagas con él, y con tu vida, ahora depende completamente de ti. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Intentó todas sus viejas tácticas, súplicas, ira, culpa. No. Por favor, mamá, no hagas esto. Sé que metí la pata. Fui una estúpida. Son esos hombres, solo quieren tu dinero. Soy la única que te quiere de verdad. Me puse de pie, y el sonido de sus súplicas me invadió sin ningún efecto. Su amor había sido un arma, y finalmente estaba desarmado. La miré, ya no con ira, sino con una distante sensación de compasión. Durante 17 años, Isabel, mi vida fue la respuesta a una sola pregunta: ¿qué es lo mejor para ti?
Sacrifiqué mi carrera, mis relaciones, mi propia felicidad, todo por ese propósito. Y nunca fue suficiente. Ahora, por el resto de mi vida, responderé a una